distribuida por toda la ciudad, y una de ellas es esta. También se le conoce que está dentro, como les decía, de la cuarta sección de Chapultepec. Y si pudiéramos ubicar del lado norte, donde dice Parque Polvorines, pues es, sí, sí está bien. Ahí vamos a tener la colindancia con la Avenida Constituyentes. Y del lado inferior, donde vemos esta pequeña línea gris, esa es Avenida Vasco de Quiroga. ¿Cuál es la realidad en dimensiones? Son 12 kilómetros, para que se den una idea del tamaño del lugar. Todo lo que está en verde más oscuro es la zona que va a tener influencia en la cuarta sección. La fábrica de pólvora es la que está con el distintivo rojo en la parte superior, que es donde está el cursor. Ahí, en esa parte está la fábrica en su espacio físico. Del lado izquierdo hay uno que se dice Ermita Vasco de Quiroga. Esta es una ermita, es una construcción del siglo XVI, 1600, el siglo XVII, perdón, en 1600 y fracción, que fue un punto muy importante para la comunidad, para el pueblo de Santa Fe. Toda esta zona, de parte, digamos, oeste y sur, va a estar comprometida o va a estar conectada con el pueblo de Santa Fe. Es muy importante esto porque es uno de los públicos al que van a ustedes a dirigirse más superior. ¿Sí? Es, digamos, el público más abundante que influye dentro de este espacio. Ahí tenemos alrededor de 20,000 habitantes. Y en lo que viene estando en la parte interior, esa parte, tenemos una población de 2,000 personas que viven actualmente en lo que se conoce como la zona militar. Quiere decir, son 2,000 personas que son familia de militares. ¿Sí? El día que vayan ustedes al lugar, van a encontrar que son varios módulos de construcción, de edificios, de departamentos, donde viven estas familias. ¿Okay? La zona está un poco aislada porque así fue diseñada desde el principio. Vamos a ver un poco la historia del lugar. Para acceder está un poquito difícil, no es tan fácil llegar porque desde un principio fue que pudiera estar contenida, que pudiera estar protegida ese espacio por las características mismas de la fábrica, que era una fábrica de alto índice o nivel de riesgo por explosiones. ¿Okay? No sé si al respecto tuviera alguna pregunta. ¿No? Bien. Dentro de este espacio se han ido desarrollando otros puntos de interés culturales, sobre todo. Tenemos actualmente lo que es la Cineteca Nacional, que está ahí. Este es un edificio que está buscando dar servicio, como que están distribuyendo los espacios de cine en diferentes partes de la Ciudad de México, en zona metropolitana, y esta busca darle el servicio de cines y de resguardo de material de cine para la zona de Poniente, perdón. Y es para esta zona nuevamente. Pueblo de Santa Fe, la zona comercial de Santa Fe y parte de Constituyentes. Luego tenemos una bodega, Bodega Nacional de Artes y Talleres y Oficios. Es un espacio que está creciendo, que cada vez está siendo más importante para el proyecto cultural, donde van a tener alrededor
diferentes materiales artísticos que se vayan apropiando el gobierno o tenerlos en resguardo. ¿Okay? Y como les comentaba, finalmente la parte de la ermita Vasco de Quiroga, que forma parte del espacio cultural de lo que viene siendo la ex fábrica de polvo. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay dudas? Bien. El acceso, como les comentaba, puede ser por la calle Avenida Vasco de Quiroga, que está en la parte inferior, y hace esquina con una calle que se llama Bandera. Por ahí entran en automóvil y van serpenteando hasta llegar a la zona de la fábrica de pólvora. Al inicio del recorrido vamos a encontrar algunos retenes militares. Estos retenes militares básicamente controlan la zona habitacional, no la fábrica. La fábrica como que quedó dentro del espacio, ¿sí? Pero ustedes tienen acceso libre, no está restringido el acceso. ¿Okay? Bien. La pregunta inicial es, ¿por qué fue construida la fábrica en ese lugar? ¿Por qué creen que se da esta construcción? Pues me imagino que en su momento estaba lejos de la ciudad, ¿no? O sea, antes de que la mancha urbana creciera tanto, pues estaba en las periferias, entonces no afectaba mucho su peligrosidad. Ok, vamos a... Les hice una pequeña línea de tiempo, ustedes están llevando mi fotografía, aman mi fotografía, entonces no les gusta, pero sí les gusta la línea de tiempo. Voy a hacer una pequeña recorrido de la historia de la fábrica. La fábrica fue construida o fue pensada en el siglo XVIII, en 1776, porque se encontró un problema de tener material para el ejército, en este caso el ejército realista, porque toda la pólvora era traída de España, no se fabricaba de manera completa en la Nueva España. Había una fábrica que estaba en Chapultepec, que tenía muchos problemas de seguridad, porque así como dice su compañero, esta fábrica tenía ya a su alrededor asentamientos humanos. Entonces, había pequeñas explosiones, pequeños incidentes, y hubo muchas ocasiones en que hubo muertos por esas explosiones de la gente que habitaba alrededor. Este virrey, se llama Antonio María de Bucareli, le manifiesta al rey que había la necesidad de tener una fábrica de pólvora. El rey le da una cédula para que pueda construirse, y en 1779 le encarga a estas dos personas, a Miguel Constanzó y José Antonio Alzate, que busquen un lugar para colocar o construir una nueva fábrica. Estamos hablando de 1779. Estos dos personajes son muy importantes porque, por un lado, Miguel Constanzó era un ingeniero militar que construyó varias edificaciones en la etapa virreinal. Varios edificios que aún están en pie fueron construidos por él. Entre ellos, por ejemplo, está un convento que actualmente está ocupado por la Secretaría de Educación Pública. Ahí está sentada la Secretaría. Él era, aparte de ser militar, ingeniero militar, aparte de construir, también estaba muy relacionado con las minas. Y recuerden que las minas siempre van muy de la mano de la pólvora. Es un elemento necesario para la explotación
de las minas. José Antonio Alzate, que se trató de los compañeros, era un científico, como ustedes, incomprendido, que le gustaba diseñar y construir y demás. Y durante mucho tiempo estuvo muy involucrado con la parte de la química, de la física y también con la parte de la elaboración de la pólvora. A él se le deben algunos adelantos de la época, estamos hablando del siglo XVIII, y juntos los dos van a explorar toda la periferia de lo que es el Valle de México y encuentran esta zona, la zona del pueblo de Santa Fe, que tiene dos características muy importantes para que se construya ahí. Primero, son barrancas, son espacios que están dentro de ciertos espacios contenidos, y eso, en su lógica de ellos, era: si hay una explosión, la explosión no se va a extender, va a estar muy contenida. Segundo, necesitaban materia prima, y dos materias primas son fundamentales en la fabricación de la pólvora. Uno es el carbón, y el carbón lo van a obtener de los árboles que están en esa zona. Muchos eran pinos, encinos, los van a cortar, los van a procesar, los van a convertir en carbón. Y el segundo factor es el agua. El agua es muy importante para la fabricación de la pólvora o fabricación de otros alimentos. Seguramente cuando estudiaron historia, que les apasionaba, hace rato veía a mis compañeros que les apasiona la historia, pero del 2025 para acá, todo lo que está antes, no, eso no existe, no saben qué es. Pero esta zona, la zona de Santa Fe, es muy importante para la Ciudad de México, para la zona de México, porque tiene dos elementos fundamentales. Por un lado, ustedes saben que a la ciudad bajan 5 afluentes, 5 ríos importantes. Uno de esos ríos baja por esta zona, ¿sí? Entonces, cubría esa necesidad: tener árboles para hacer carbón y el agua para hacer la preparación de la pólvora. Y la segunda es que esta zona era el paso natural de la gente que venía de Michoacán, de la zona del Estado de México y demás. Entonces, por ahí pasaban muchas personas para la Ciudad de México. Entonces, había caminos, había veredas, ¿sí? Estamos hablando de 1700, una zona muy básica. Estos dos elementos, como les decía, fueron detonantes para que ahí se construyera. Se le encomienda a Miguel Constanzo la construcción y la realiza en 3 años, en 1781, la entrega al virreinato y un año después le inaugura el virreinato. Y se empieza a fabricar pólvora. La pólvora tenía 3 usuarios básicos. ¿Cuáles creen que sean esos usuarios? 1779, 1782. ¿Quién es? El ejército, ¿sí? ¿Qué les dije otro? Los contrarios, también, pero eso todavía no contaba, porque todavía estaban tranquilos. ¿Ya les dije otro? ¿Los españoles? No. ¿Los españoles? No, no. La industria minera, los mineros, y el tercero, que les gusta a ustedes mucho, ¿La pirotecnia? la pirotecnia. Esos eran los 3, digamos, consumidores de la pólvora: el ejército realista, las minas y la gente que hacía pirotecnia. José Alzate, como les decía, básicamente genera toda la parte técnica de cómo hay que construir y cómo hay que hacer los elementos básicos para las mezclas. Y para ello, otra materia que les fascinaba a ustedes era química.
en el laboratorio. Esa que pasaron la noche. ¿Sí? Y me pueden decir cómo se forma o se crea la pólvora. Son 3 componentes. Azufre, Azufre y azúcar, no. Azufre. Ya le dije uno. carbón. Carbón. ¿Ok? Y el tercero, que seguramente se acuerdan, porque cuando hicieron pólvora les regañaron. ¿Sí? El siguiente, cuando ustedes van a una casa y hay humedad, sale Salitre. salitre, es el tercer factor. Necesitaban para la construcción. Estamos hablando de fabricación de 1700. Actualmente ya tenemos otros materiales para ser más refinados, pero en aquella eran 3: salitre, azufre y carbón. El salitre lo obtenían en esa época de la zona de los lacustres que estaba en la parte central de la ciudad, vamos a llamarla Ciudad de México, que es la zona de La Viga, Iztacalco, donde vamos a encontrar vestigios de humedades muy fuertes. Entonces, de la humedad se generaba el salitre, lo colectaban y lo llevaban a la fábrica. El azufre lo obtenía la gente que se dedicaba a recoger azufre de toda la zona de las faldas y de los lagos que están cerca de los volcanes. De ahí se obtiene el azufre. Y el carbón, como les decía, lo obtienen de quemar los árboles que están a su alrededor y con eso generaban los 3 componentes básicos. ¿Ok? Como les decía, en 1882 se inaugura la fábrica y se empieza a producir. Tengo un dato que no lo puedo confirmar, estuve investigando y hubo un visitante importante que es Alejandro Humboldt. ¿Se acuerdan de él? No, porque no habían nacido ustedes. Entonces, ¿nunca vieron a Humboldt? Me suena. ¿Hume? En Pereira también le suena, Alejandro ¿no? Jumex. Dice, ay, tiene el mismo nombre que una calle. No, la calle tiene el mismo nombre que él. Humboldt, Wikipedia. Sí, dice que es padre de la geografía moderna. Okay. Humboldt es un investigador, un científico alemán que recorre 3 lugares particulares. Primero va a Asia, hace toda una investigación, luego viaja a América, fundamentalmente Estados Unidos una parte, luego América Central, así le llama él, pero es América, México, y la parte sur. De hecho, hay varios elementos que se conocen con su apellido. Hay un pingüino en la parte sur, en la parte austral, que se llama pingüino de Humboldt. ¿Sí? Es un pingüinito chiquito. ¿Sí? Si saben que los pingüinos en el norte no hay. ¿Sí o no? No tenía idea. ¿Sí? No hay pingüinos en el norte, solamente en el sur. Entonces, Humboldt investiga todo lo que es la costa de Chile, Argentina, viaja a la zona de la costa de Perú, importante para él, y viene a México. Y en México hace todo un estudio de la geografía del país y se integra a una expedición muy importante que va a llegar desde la Ciudad de México hasta los límites con Canadá. ¿Sí? No tenía nada que hacer con ustedes y se fue a caminar. Salió a caminar y caminar y caminar. Y se fue con un sacerdote también muy importante. ¿Alguno es de la zona de Querétaro, ustedes? ¿No? No. No seguramente lo conocen. Este sacerdote hace un recorrido por todo lo que es la zona centro del país, la parte oeste, lo que es ahora Sonora, Baja California, Estados Unidos, y se va hacia arriba. Y Humboldt va con ellos y va haciendo una cartografía. Su trabajo es hacer cartografía, hacer un levantamiento de todo lo que es la costa y la zona que va a colindar con el mar.
está considerado como un científico muy importante para Estados Unidos porque él hace la cartografía de, por ejemplo, la bahía de San Diego, la bahía de Monterrey, que es una ciudad de California, y en México trabaja en San Blas y otros lugares al sur de México. Cuando llega a México, hace una visita a la fábrica de pólvora y le asombra la construcción y lo importante que era para la sociedad en ese momento del virreinato. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Okay? Luego llegamos a una etapa de la independencia, donde en 1810 empieza la independencia y entonces sí entran en juego las personas que tú decías, los contras. ¿Sí? ¿Qué hacían el ejército? El ejército, se acordarán ustedes que se le conocía como ejército realista y el ejército independiente. El ejército realista estaba bajo el dominio del virreinato y los insurgentes eran los opuestos. Los realistas tenían el poder de la pólvora y ¿qué hacían los insurgentes? ¿Robar? Robar o contrabandear la pólvora. Entonces, de alguna manera, la fábrica provee tanto al ejército realista como al independiente. ¿Sí? O sea, se mataban con la misma pólvora. ¿Okay? Termina la etapa independiente, no hay información de que la fábrica haya sido intervenida, atacada por el ejército independiente. Les comentaba a sus compañeros hace rato que hay un momento en que Miguel Hidalgo llega a la parte alta de la Ciudad de México, a la zona periférica, y está a punto de entrar a la Ciudad de México y no entra. ¿Ustedes saben por qué? ¿No? Los historiadores tampoco lo saben. No se preocupen. Hay ideas, hay teorías, pero no están fundamentadas. La más plausible es que Hidalgo veía a su ejército muy irregular, no lo controlaba. Entonces, según historiadores dicen que Hidalgo le dio miedo a atacar la Ciudad de México y que su ejército no lo pudiera controlar, y hubiera saqueos, una violencia desmedida, y eso iba a traer consecuencias muy fuertes. Entonces, en lugar de entrar, se retira. Se comenta que estuvo muy cerca de la fábrica, pero no la atacó, la mantuvo, la dejó ahí. Termina la independencia, gana el ejército independiente, y en 1825 hay el primer dato importante de una explosión en la fábrica, en 1825. Tan fuerte es la explosión que gran parte de la fábrica desaparece. Viene la etapa de la reconstrucción, se empiezan a reconstruir nuevamente, y en 1847 llega el ejército norteamericano y hace una invasión al país. ¿Quién estaba al mando del ejército en ese momento? Ahí está. Santana. Antonio López de Santana. ¿Sí? Antonio López de Santana, una estratega muy raro en su forma de conceptualizar la guerra, decía que tenía que perder para ganar. Se perdían guerras y ganaba dinero. Y entonces, este señor, cuando ve la invasión y ve que el ejército está llegando a la Ciudad de México, toma la iniciativa de ordena que se destruya la fábrica. Entonces, faltan dispositivos y la vuelan toda la fábrica, con la finalidad de que el ejército norteamericano no se apropiara de la pólvora y entonces debilitara al ejército, cosa que no les creó un problema. Entonces, invaden los norteamericanos, están un tiempo acá,
Cuando se van, pues se dan cuenta que ya no tenían fábrica de pólvora. Durante muchos años están sin pólvora y hasta que en 1864 llega otro personaje importante en la historia de México, que es Maximiliano de Habsburgo. ¿Sí? Maximiliano de Habsburgo, al llegar por un grupo de conservadores, trae un planteamiento diferente a lo que ellos tenían pensado, porque resultó que tenía ideas más liberales que Benito Juárez. ¿Sí? Dio muchas leyes de apoyo a los indígenas, implementó nuevas industrias, echó a andar muchos proyectos, y entre ellos está, por ejemplo, ¿él dónde vivía? ¿Dónde vivió? ¿En el castillo? En el castillo. Y para llegar al castillo, ¿qué tuvo que hacer? Una avenida que se Reforma. Reforma. Toda avenida Reforma, si ustedes se dan cuenta, de donde está el caballito, actual, hacia el castillo de Chapultepec, todo recto. No hay curvas, todo recto. Llega hasta la entrada del castillo. Bueno, no castillo, la entrada esa construcción la desarrolla en la parte del imperio de Maximiliano. Entonces, Maximiliano tiene muchos oscuros hechos por los historiadores, pero también tiene muchas virtudes que dejó el país. ¿Sí? Termina su imperio, pero para la fábrica es muy importante porque Maximiliano se da cuenta que para su ejército necesitaba tener pólvora y entonces reconstruye la fábrica y la mejora desde el punto de vista tecnológico de su época y delimita muy bien la parte periférica, es decir, construye una serie de construcciones para protegerla mejor de lo que estaba. Mete material nuevo para la construcción, para la fabricación, perdón, de la pólvora. Después se va del país, se lo llevan, lo matan, y lo matan ¿en dónde? No sé, no sé dónde estaba. Yo soy diseñador gráfico. ¿Han oído el Cerro de las Campanas? Sí. Ahí lo mataron. Segunda pregunta, ¿dónde está el Cerro de las Campanas? Allá en el norte. Está en Querétaro. ¿Nunca lo vieron? Ustedes se ubicaban, su país se acaba en Tepozotlán, hasta ahí llegas. Bueno, entonces, Donde acaba el Ecobici, ahí acaba la ciudad. ya después Ya después ya no hay ciudad, eso ya es. Sí, ya me di cuenta. Entonces, a la parte de Maximiliano, regresa Juárez, y viene toda la parte, digamos, según ellos, de reconstrucción, aunque había dejado mucho Maximiliano. ¿Quién sustituye a Benito Juárez? Voy a mandar a hacer el examen. Era otro oaxaqueño. Sí saben que Juárez era oaxaqueño, ¿no? ¿Quién era el otro oaxaqueño? Que siempre estuvieron peleados. Fue un héroe nacional en la guerra de... ¿Eh? No. ¿No era Porfirio? Porfirio. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, a la muerte de Juárez, pasan 2 o 3 presidentes interinos hasta que llega Porfirio Díaz y dice, a ver, voy a poner en orden porque los mexicanos no son ordenados. Y se quedan unos años en el poder. Porfirio Díaz, en esta imagen que tenemos ahí, una fotografía de blanco y negro, Porfirio Díaz es la persona que va hasta adelante, es Porfirio Díaz, inaugurando la fábrica de pólvora, reinaugurándola,
pero con un nuevo nombre. Y ahí es un punto importante. Me pone, en lugar de ser fábrica de pólvora, pone fábrica de pólvora sin humo. Eso va a ser bien importante para el desarrollo de esta etapa de la fabricación de la pólvora. Él va a meter mucha industria al país y en el caso de la industria de la pólvora va a traer tecnología alemana y francesa para hacer pólvora sin humo. La pólvora sin humo fue desarrollada, fue creada en el 1887 más o menos en Alemania y es un gran desarrollo, un gran avance en la industria bélica porque hasta antes cuando un soldado disparaba aunque estuviera a punto se evidenciaba porque al hacer la explosión la pólvora generaba humo. Entonces la industria alemana desarrolla esta pólvora sin humo para que el soldado no fuera evidente de dónde estaba. Esta pólvora la trae a México y la echan a andar en esta fábrica. ¿Sí? Nada más que pasa algo muy curioso. Esta fotografía es de septiembre de 1910. ¿Qué pasa 2 meses después? La revolución. O sea, esto es de los últimos momentos en que Porfirio Díaz inaugura algo. Inaugura la Victoria Algada, que es mejor conocida como el Ángel de la Independencia. ¿Sí? Ay, ya sí esto, ¿verdad? Y bueno, otras cosas. ¿Qué es lo que aporta Díaz a la fábrica? Aparte de traer la tecnología para hacer pólvora sin humo, mete una construcción importante que se conoce como chacuaco. Y le pregunta, si no saben de historia, a lo mejor sí saben de dichos. ¿Qué es un chacuaco? Es un animalito chiquito que comen niños que no saben de historia. ¿Habían fumado ustedes? ¿Ya no? ¿Nunca han oído que dicen fumas como chacuaco? El chacuaco es la torre, la chimenea. Así se le conoce, es una palabra de origen purépecha. ¿Sí? Entonces, el chacuaco en la fábrica es un elemento importante desde el punto de vista arquitectónico, porque es la torre que domina toda la zona. La ves desde diferentes, no sé si cuando has ido por ahí, conociste o viste una torre muy alta. Está hecha de ladrillo. Esta chimenea lo que permite es sacar todos los vapores tóxicos y todos los productos de gases y vapores que generaba la producción de la pólvora. Otro factor importante que da Porfirio Díaz a esta fábrica es que hace una línea férrea que va desde Santa Fe hasta la Ciudad de México. ¿Sí? Recordemos que estamos hablando de 1880, 1890, donde así como ustedes su límite es Mazatlán, la Ciudad de México antes era más chiquita. ¿Hasta dónde llegaba la Ciudad de México? Era casi el puro centro, pero no sé hasta dónde. Era así. ¿Has oído siempre lo del centro histórico? ¿Sí? El primer cuadro de la ciudad. Bueno, la Ciudad de México se contenía hasta donde actualmente está el eje central. Lázaro Cárdenas, Bellas Artes, hasta ahí llegaba la ciudad. Ya después era territorio fértil. ¿Sí? Había poblaciones, pero se conocía como el pueblo de Coyoacán, el pueblo de San Ángel, el pueblo de San Jerónimo. Eran poblados,
La gente de la ciudad que tenía dinero como ustedes, se iba a su casa de campo, a Coyoacán, a Santa Fe, ¿sí? Viajaba en su carreta 3, 4 horas, 6 horas para llegar a su hacienda. Ahí estaba, ¿sí? La hacienda, por ejemplo, una hacienda muy importante es donde está actualmente la Condesa. La Condesa, la colonia Condesa, que actualmente es carísima, era una hacienda. Poco a poco la fueron fraccionando y demás, hasta que se convirtió en lo que son. Entonces, estos viajes que les digo, de traer la pólvora de la zona de Santa Fe a la Ciudad de México, pues necesitaba un transporte seguro, en este caso un ferrocarril pequeñito, pero ferrocarril. Con ese podían llevar la materia prima y traer pólvora a la Ciudad de México. Esas son las aportaciones, digamos, que les da Porfirio Díaz a la fábrica. Entramos a la etapa, vamos a llamarla contemporánea, después de la Revolución Mexicana, que curiosamente en la Revolución Mexicana nunca fue atacada la fábrica. Se protegió muy bien y la contuvieron, la protegieron. En 1921 se le entrega a la Secretaría de la Defensa Nacional el control sobre la fábrica. ¿Sí? Y es hasta 2019 que la fábrica, 2017 que la fábrica pertenece al ejército. En 17 la deja, la abandona, queda sin uso, hasta el 2019 que lo toma el gobierno federal, se lo da a la Ciudad de México y le dice, haz algo con esta fábrica. Deciden hacer un recinto cultural y es lo que conocemos actualmente como ex fábrica de pólvora, que es donde ustedes van a trabajar. En 2021 se inaugura la fábrica como fábrica de pólvora. ¿Sí? Se inaugura en 2021, a los 2 meses se cierra y en 2025 se va a abrir. ¿Por qué se cierra? No. Para limpiarla, ¿no? Para limpiarla de la... Ya la habían los que- limpiado, habían recogido todo el material, producción, materia prima, etcétera, etcétera, y ahí se la entregan. A alguien se le ocurre hacer un estudio de suelo y descubren que hay una contaminación impresionante. Metales pesados, arsénico, plomo, mercurio, materia prima que se utilizaba para la fabricación. Ustedes han estado, alguien vive cerca de la refinería 18 de marzo, donde está actualmente el parque bicentenario. ¿Qué hacen aparte de estudiar aquí? Comerme los mocos. No salen de su casa. Están en la pandemia todavía. Cuando la refinería 18 de marzo la cierran, porque era un foco de contaminación muy fuerte, algún inteligente, o varios inteligentes, dijeron, vamos a quitarla y le hacemos un parque, el 18 de marzo. ¿Sí? Y resulta que van, hacen un estudio de suelo y dicen, no podemos aquí. Aquí tiramos un cigarro y explota. Hay todo lo que es el piso está contaminado de filtraciones de petróleo, gasolinas y demás. Entonces pasaron, no sé, 5 o 6 años, creo, escarbando y escarbando, sacando y sacando tierra contaminada. Lo mismo pasa acá. Son fábricas, son puntos de producción que tarde o temprano pasan al subsuelo y se contaminan. Entonces, tuvieron que pasar varios años para descontaminar y ya en este momento, en el 2026,
ya está nuevamente operando. Ok. ¿Que está descontaminado? Esperemos. Hay una zona que todavía está limitada su acceso, pero ya no está, ya no forma parte de la fábrica. Es un anexo que construyeron en el siglo XX, que todavía está en proceso de desaparecer. ¿Okay? ¿Dudas al respecto? ¿Preguntas? ¿No? Estos datos se los armé a ustedes. Les voy a dejar unas hojas de pormenores de la historia para que ya no investiguen tanto, porque nos quitan unos días de investigación, entonces se dedican más a la parte de diseño. Pues, esta presentación pequeña, la información del texto, y supongo que la maestra ya les mandó la